Ok, entonces rápidamente estábamos viendo permutaciones. Dijimos que una permutación de un conjunto finito X es una biyección de X a X. Entonces, por ejemplo, rápidamente si le repito el punto, es que si yo tengo un naipe de cartas donde todas son distintas, incluso podría tener dos, por ejemplo, pero tengo un 2 de corazón y otro un 2 de diamantes, por decirle algo. Entonces, todas son distintas y cuando yo haga una permutación es como revolver las cartas, ¿ya? Yo voy a reordenar el mazo, ¿cierto? Como yo quiera, cuantas veces yo quiera, pero yo sé que al final de haber aplicado esta permutación, me va a quedar el mismo mazo, ¿ya? No va a salir una nueva carta, la cardinalidad del conjunto va a seguir siendo el mismo, no se me puede perder tampoco ninguna carta, no puedo repetir una carta que ya estaba, etcétera, ¿ya? Y para ello, entonces, una de las formas que nosotros vamos a anotar, y perdón, naturalmente hay n factorial formas de resolver ese problema, ¿ya? Si, por ejemplo, tuviera un naipe de 3 cartas, eso quiere decir que hay 6 opciones de reordenamiento de dicho naipe. Y otra forma de anotar esto, matemáticamente hablando, es la que vemos aquí. Aquí entonces yo voy a anotar el conjunto de números, ¿cierto? Que yo voy a tener en mi partida, que van a ser los números del 1 al 5. Le voy a aplicar una cierta permutación alfa, ¿ya? Que lo que va a hacer es que el 1 lo va a transformar en el 2, el 2 lo va a transformar en el 4, el 3 lo va a transformar en el 5, el 4 lo va a transformar en el 1 y el 5 lo va a transformar en el 3, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esta es la permutación y yo se la volviese a aplicar acá, ¿ya? Entonces, debajo del 2, ¿qué número debería anotar? Si pongo más flechitas aquí hacia abajo, el 4, correcto, ¿cierto? Porque la permutación está definida acá. Entonces, si yo ahora parto en este estado y le quiero aplicar esta misma permutación, en esta misma permutación yo estoy diciendo el 2 pasa a ser el 4, así que debajo de él tendría que anotar el 4, ¿ya? Debajo del 4, ¿qué debería anotar ahora? El 1, correcto, muy bien. Entonces, así ustedes entienden la idea de que hay que, cómo se va aplicando la permutación. Ahora una pregunta. ¿Es factible aplicar esta permutación alguna cierta cantidad de veces y volver al estado original? Es decir, que después de aplicarla en n-1 veces, la aplico la enésima vez y me queda 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? ¿Es imposible? Veamos, analicemos, por ejemplo, este caso, ¿ya? Yo parto desde aquí, yo parto desde aquí, ¿cierto? Y lo voy a transformar en un 2 y veamos si al final, en algún momento, por ejemplo, yo podría llegar al 1. Entonces, yo tengo del 1 al 2, veo aquí, del 2 voy al 4, del 4 voy al 1. Así que en 3 iteraciones volví a recuperar en la primera columna el 1, ¿cierto? Veamos qué pasa con el 2. Del 2 voy al 4, del 4 voy al 1, del 1 voy al 2, ¿cierto? Así que ahí apliqué 3 veces y me quedó de nuevo el 2 aquí. ¿Qué pasa con el 3? Del 3 voy al 5, del 5 voy al 3. Ese en 2 iteraciones me quedó igual. Así que cuando lo vuelva a aplicar una tercera vez, como aquí ya estoy en el 3, me va a quedar el 5 acá. Así que en ese momento, en la tercera iteración, me quedaría 1, 2, 5. El 4, en la tercera iteración, me quedaría del 4 voy al 1, del 1 voy al 2, del 2 voy al 4. En la tercera iteración está bien el 4. Y el 5, del 5 voy al 3, del 3 voy al 5, eh, y del 5 voy al 3. Así que me quedaría esto, 1, 2, 5, 4, 3. ¿De acuerdo? Entonces, con ese ejemplo ya no llegamos ahí al estado original, pero si lo sigo aplicando en algún momento, ¿se podría dar que me queden ordenados? Después de 2 iteraciones, 6 iteraciones. Ok, correcto.
¿Por qué 6 iteraciones? ¿Cómo llegaron a ese número? ¿De dónde sale? Correcto. Mínimo como un múltiplo de 3 y de 2. ¿Por qué? Porque fíjense que el uno, el 2 y el 4, cada 3 iteraciones vuelven a estar en su estado original. Y en cambio, el 3 y el 5, cada 2 iteraciones vuelven a estar en su estado original. Por lo tanto, si yo lo aplicara 2 veces, el uno, el 2 y el 4 no van a estar bien. Si yo lo aplico 3 veces, el 3 y el 5 no van a estar bien. Si lo aplico 4 veces, no tengo idea qué va a pasar. Si lo aplico 5 veces, no tengo... Ah, perdón. Si lo aplico 4 veces, sí sé que el 3 y el 5 volvieron a su estado original. Si lo aplico 5 veces, nadie está en el estado original. Y si lo aplico 6 veces, ¿cierto? Como me di 2 vueltas para el uno, el 2 y el 4, llegué, el uno, el 2 y el 4 están en su estado original. Y el 3 y el 5, como apliqué esto 6 veces, y yo sé que cada 2 veces va volviendo a su estado original, también van a estar en su estado original. ¿De acuerdo? Así que es factible volver al estado original y para ello nosotros deberíamos buscar el mínimo común múltiplo entre algunas cosas que tenemos que definir todavía. Entonces, en general, nosotros vamos a decir que si tenemos dos permutaciones, ¿ya? Aplicar una y luego la otra, y siempre vamos a hacer esto, esta va a ser nuestra convención. Vamos a aplicar primero lo que esté a la derecha y luego lo que esté a la izquierda, ¿ya? Entonces, esto, el beta, lo voy a aplicar primero y el alfa lo voy a aplicar después. Y en general, el resultado de aplicar beta-alfa no es el mismo que aplicar alfa-beta, ¿ya? Entonces, si tenemos permutaciones en n, de n cosas, ¿cierto? Y este conjunto, este va a ser un conjunto de permutaciones, ¿ya? S es un conjunto de permutaciones y actúan sobre un conjunto de n cosas, se van a cumplir lo siguiente. Si alfa y beta están en este conjunto, entonces la composición de ellas también lo va a estar. Para todas las permutaciones alfa, beta, gamma, en nuestro conjunto de permutaciones, se cumple que aplicar gamma y luego la composición de beta alfa va a ser lo mismo que aplicar la composición de gamma beta y finalmente la composición de alfa, ¿ya? También tenemos la función identidad, ¿cierto? Que entonces la identidad hace lo mismo que ya estaba, en el fondo no permuta nada, así que hacer identidad alfa, o bien hacer alfa identidad, es simplemente alfa. Luego, para toda permutación gamma dentro de nuestro conjunto de permutaciones, existe una permutación inversa, ¿ya? Dentro de este conjunto de permutaciones, que hace que aplicar la permutación inversa y luego la permutación original me va a producir el mismo resultado que aplicar la permutación original, luego su inversa, y eso va a hacer que yo vuelva al estado original, es decir, la identidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, aquí si yo aplicara ahora alfa a la menos 1, donde alfa a la menos 1 es otra permutación que yo debería definir por acá, ¿ya? Entonces lo que va a hacer eso es dejarme inmediatamente en 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Ya. Continuemos entonces. Algo que nos va a permitir trabajar más rápido es lo que vamos a llamar la notación de ciclos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la permutación alfa para el elemento 1 dice que es el 2, para el elemento 2 dice que es el 4 y para el elemento 4 dice que es el 1, esto va a formar un ciclo, ¿ya? De largo 3. Y para anotarlo, entonces, lo voy a anotar siempre de esta forma. 1, 2, 4. ¿Qué significa esto? Que del 1 paso al 2, del 2 paso al 4, y como es un ciclo, el último se devuelve al primero, del 4 paso al 1, ¿ya? Entonces, perfectamente esta notación de ciclos yo la podría anotar de otra forma, producir exactamente el mismo resultado, por ejemplo, decir, del 2 paso al 4 y del 4 paso al 1. Y del 1 me devuelvo al primero, así que me devolvería al 4. También podría partir con el número 4. Del 4 paso al 1, del 1 paso al 2 y del 2 me devuelvo al 4. ¿Ya? Esas tres formas son correctas.
Para que entiendan lo que estoy hablando, se lo estoy anotando ahora en el chat. El 1, 2, 4 es equivalente al 2, 4, 1 y eso es equivalente al 4, 1, 2. ¿Ya? Todas esas cosas van a producir el mismo resultado porque simplemente me estoy dando vueltas en lo mismo. ¿Sí? Entonces la notación de ciclos es bastante útil para resumir cómo vamos a estar haciendo las permutaciones. Si yo quisiera ver la notación de ciclos de esta permutación, tendría que anotar paréntesis, del 1 voy al 2, del 2 voy al 4, del 4 voy al 1, así que ahí terminé, como volví al original, así que efectivamente esto se anotaría 1, 2, 4, o bien 2, 4, 1, o bien 4, 1, 2, me da lo mismo. Y además habría otro ciclo dentro de esta permutación, que sería el 3, 5. Y el 3, 5 va a ser paréntesis 3, 5, cierra paréntesis. Y obviamente 3, 5 es lo mismo que decir 5, 3. ¿Ya? Así que esa es la notación de ciclos que nos permite rápidamente resumir cómo actúa una permutación. Entonces debo comenzar en un símbolo y terminar con el mismo. ¿Ya? Luego debo tomar un símbolo que no haya sido considerado en los ciclos anteriores y para él construir su ciclo. Y voy a continuar hasta que ya no me queden más símbolos, o sea, es decir, llegar hasta el enésimo elemento que estén incluidos dentro de los ciclos. Y en particular, los ciclos de largo 1, es decir, los que dicen, por ejemplo, alfa de 2 es igual a 2, esos son ciclos degenerados, ¿ya? Y generalmente se omiten dentro de la notación, ¿ya? Porque en el fondo es como la identidad, pero el resto de las permutaciones sí podría estar haciendo algo. Por ejemplo, este podría ser alfa de 1 va a 4 y alfa de 4 va a 1, alfa de 3 va a 5, alfa de 5 va a 3, pero el alfa de 2 se queda ahí mismo. Alfa de 2 va a 2. Entonces ese sería un ciclo degenerado porque en el fondo no es un ciclo, siempre estoy parado ahí mismo. ¿Ya? Bien. Tenemos el tipo de las permutaciones. ¿Ya? Si alfa, que es una permutación, tiene gamma sub i ciclos de largo i, el tipo de alfa se anota de esta forma. Esto quiere decir que tengo gamma sub 1 ciclos de largo 1. Tengo gamma sub 2 ciclos de largo 2. Tengo gamma sub n ciclos de largo n. Entonces, si yo quisiera ver el tipo de esta permutación que está aquí, como tengo un ciclo de largo 3 y otro ciclo de largo 2, entonces eso se anotaría 2 elevado a 1 y 3 elevado a 1. ¿Por qué? Porque tengo un ciclo de largo 2 y tengo un ciclo de largo 3. Definición: si existe una función sigma, tal que sigma alfa sigma la menos 1 es igual a beta, entonces vamos a decir que beta es la conjugada de alfa. Es simplemente una definición. Teorema: dos permutaciones van a ser conjugadas sí, solo si tienen el mismo tipo. Y eso según entonces tenemos que siempre determinar cuál es el tipo de una permutación y van a poder ser conjugadas sí, solo si tienen el mismo tipo. Es decir, tienen la misma cantidad de ciclos cada una. Vamos a clasificar entonces permutaciones y vamos a llamar ahora transposiciones de ciclos a la descomposición de ciclos a permutaciones que intercambian dos elementos solamente. ¿Ya? Entonces, en el chat ustedes ven que está anotado un ciclo de largo 3. Eso no es una transposición. Una transposición es un ciclo de largo 2. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de pasar transposiciones sería el siguiente. Aquí yo tengo la permutación 2, 4, 5, 7, 1, 3, 6. Y esto yo puedo lograr exactamente el mismo efecto aplicando esto que está aquí a la derecha, ¿ya? En donde este orden se aplica primero 2, 4, luego 2, 5, luego 2, 7, luego 1, 3, luego 1, 6. ¿Ya? Y ustedes deberían decirme, y profe, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo se logra eso? ¿Debo confiar simplemente en su palabra? Así que ahí yo debería decirle, ok, veamos entonces qué podemos hacer. Y
yo me voy a ir a mi querido amigo Inkscape, un momento, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Perdón, aquí tengo que dejar eso. Y acá, ahora sí, compartir pantalla y vamos a mi amigo Inkscape. Aquí estamos. Ok, entonces, lo que decía la diapositiva anterior, mejor de hecho les voy a compartir la pantalla entera para que podamos ir pimponeando entre en la diapositiva y Inkscape. Entonces, lo que decía la diapositiva anterior, que está aquí, tenía 2, 4, 5, 7, luego iba a aplicar 1, 3, 6, y quiero ver si este resultado es igual a este que está aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es aplicar 2, 4, 5, 7. Lo que va a hacer eso, entonces, el 1 no se ve afectado, así que sigue igual. El del 2 pasa al 4, el 3 no está aquí, así que sigue igual. Del 4 va a pasar al 5, del 5 va a pasar al 7 y del 7 va a pasar al 2 porque se devuelve en mi notación de ciclos. Y el 6 no está dentro de esta permutación, así que sigue igual. ¿De acuerdo? Y ahora finalmente tenemos que aplicar el 1, 3, 6. Así que parto desde este estado y a este estado yo le aplico 1, 3, 6. Así que del 1 pasa al 3, el 4 no está en esta permutación, así que sigue igual. Del 3 pasa al 6, el 5 y el 7 no están en esta permutación, así que siguen igual. Y del 6 paso al 1, ¿ya? Y el 2 finalmente no está en esta permutación, así que sigue igual. Así que este fue el resultado que yo obtuve aplicando estas que están acá, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes podrían aplicar estas que están aquí, ¿sí? Y en ese orden. Inténtenlo, a ver si llegan a lo mismo. Perdón, dejé de compartir pantalla cuando quería pausar la grabación. Y yo ya lo tenía preparado aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo primero que voy a hacer es, como ya sabemos, vamos a ir aplicando de derecha a izquierda. Así que lo primero que debo hacer es 2, 4. Ojo que esto yo lo podría haber anotado perfectamente 4, 2. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque es un ciclo, que en particular es una transposición. Así que el 2, 4 es igual al 4, 2. Lo único que hace es intercambiar dichos elementos. Entonces yo partí con los elementos ordenados y lo único que tengo que cambiar es que del 2 voy a pasar al 4 y del 4 voy a pasar al 2. Luego, lo que voy a hacer, lo que me indica esta igualdad, dice que tengo que intercambiar el 2 con el 5. Así que del 2 voy a pasar al 5 y del 5 voy a pasar al 2. Los demás siguen igual que en esta parte anterior, ¿ya? Es decir, que el 4 ya estaba en esta posición, el 3, bueno, siempre estuvo aquí, etc. Luego voy a aplicar 2, 7. Y al aplicar 2, 7, entonces el 2, donde sea que esté aquí arriba, va a pasar al 7, y el 7, donde sea que esté aquí arriba, va a pasar al 2. Y fíjense en esto, lo que acaba de ocurrir es que ya quedé en el estado 1, 4, 3, 5, 7, 6, 2. Si yo veo, como lo tenía anotado aquí cuando apliqué la primera, se dan cuenta que coincide 1, 4, 3, 5, 7, 6, 2. Eso correspondió, perdón, me fui al chancho, esto es muy sensible cuando está sobre todo compartiendo pantalla. Apliqué 2, 4, 5, 7, ¿ya? Y entonces lo que acabo de ver es que utilizando las transposiciones que tienen estas 2, 4, 2, 5, 2, 7, ¿sí? Ya llegué al mismo estado que haber aplicado 2, 4, 5, 7, ¿cierto? Y ahora voy a aplicar las que tengan que ver con el 1, el 3 y el 6. El 2, el 4 y el 5 y el 7 ya se van a quedar donde estaban acá. Así que esto dice que el 1 pasa al 3 y el 3 pasa al 1. Luego aplico 1, 6, donde quiera que haya quedado el 1 aquí arriba, pasa al 6, y donde quiera que haya estado el 6 aquí arriba, pasa al 1.
Entonces, si nos damos cuenta, esto quedó finalmente como 3, 4, 6, 57, 12. Y si me voy a la original, tengo efectivamente 3, 4, 6, 57, 12. ¿Cierto? Así que acabamos de aprender a hacer magia. Em, ¿Se dan cuenta que logramos el mismo resultado? Entonces, lo que voy a hacer ahora es que vamos a volver a las diapositivas. Acá. Sí. ¿Y qué es lo que, cuál es la magia que están haciendo nuestras transposiciones? Lo que están haciendo básicamente es utilizar un elemento de tipo pivote, ¿ya? En el fondo, yo voy a ir intercambiando con una carta, con un comodín en particular, y lo voy a ir utilizando para hacer un swap entre dos elementos. Intercambio este con este, luego intercambio ese que quedaba ahí con el otro, porque ya lo llevé a la posición final. Entonces, cuando hice 1-3, eh, estoy dejando un elemento ya en su posición final, y cuando hago luego 1-6, en función de dónde haya quedado el 1, lo voy a intercambiar con el 6 para que ahora el 6 y el 1 finalmente al mismo tiempo queden como corresponde. Lo mismo pasa aquí con el 2-7, 2-5 y 2-4. Entonces, ¿cuál es la regla que nosotros necesitamos para traspasar a transposiciones? Si yo tengo en notación de ciclos algo de este estilo, x1, x2, x3, x4, hasta x sub r, yo voy a utilizar el primer elemento como un pivote, ¿ya? Y el que voy a anotar más a la izquierda, ¿cierto? Va a ser x1 con el último elemento. O si lo queremos anotar desde el elemento que está más a la derecha, que va a ser el primero que voy a anotar, voy a intercambiar el x1 con el x2. Luego, al lado de este, pondría el x1 con el x3. Luego, al lado y más hacia la izquierda, pondría el x1 con el x4, hasta que el último que voy a anotar va a ser el x1 con el xr. Y es efectivamente lo que está pasando aquí arriba. Fíjense que primero hago 2, 4, es el que voy a anotar más a la derecha, luego 2, 5 a continuación, y finalmente 2, 7. Lo mismo pasa con el 1, 3, 6. Así que aquí voy a anotar primero el 1, 3, hablando de derecha a izquierda, finalmente el 1, 6. Y ahí se acabó. Entonces, con esto, yo lo que estoy diciendo es que siempre el primer elemento que está dentro de mi notación de ciclos, yo lo puedo utilizar como pivote y voy a ir haciendo swap, que significa intercambio, ¿cierto? De a dos elementos para llevarlos hasta su posición final. Así que eso es lo que establece la magia y ya pueden jugar con eso. Yo les dije anteriormente que aplicar alfa-beta en general no iba a ser lo mismo que aplicar beta-alfa, ¿ya? No necesariamente. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este 1,3 yo lo pongo aquí, entre el 2,7 y el 2,5? ¿El resultado va a ser el mismo? ¿Qué opinan? Sí, ¿y por qué? Claro, porque en el fondo, estos que están aquí, ya, no interactúan con el 1, el 6 y el 3. Así que este 1, 3 yo lo podría poner aquí entre medio de esos dos, entre medio de esos dos, incluso lo podría poner al comienzo, ¿ya? Lo que no puedo hacer es este 2,5 llevarlo al final, ¿ya? Cuando yo me estoy saltando espacios entre elementos que tienen cosas, perdón, entre transposiciones que tienen elementos en común, ahí sí que ya no puedo asegurar que voy a obtener el mismo resultado. Pero, por ejemplo, yo podría haber corrido este 1,3 acá y al lado el 1,6, ¿sí? Y luego seguir con el 2,4, 2,5 y 2,7 y eso no me va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque lo único que yo debo respetar con respecto a estos elementos es que el 1,3 tiene que aplicarse antes que el 1,6. Si apliqué el 1,3, luego hice todas las cosas que yo quiera y después, mucho más tarde, apliqué el 1,6, no va a haber ningún problema. Lo mismo pasa con estos elementos que están acá. Si apliqué el 2,4 antes que el 2,5,
y a su vez el 2.5 lo apliqué antes que el 2.7, da lo mismo lo que pasa entre medio, ¿ya? No va a haber ningún problema con eso. Lo que no puedo hacer es que, dado que yo escribí esto en transposiciones, aplique primero 2.5 y luego 2.4, o que aplique 1.6 y luego 1.3. Ahí ya no puedo asegurar que el resultado va a ser el mismo. Bien, entonces de aquí tenemos este teorema, dice, supóngase que la permutación alfa, dentro de mi conjunto de permutaciones de n elementos, puede escribirse como la composición de R transposiciones y también como la composición de R' transposiciones, ¿ya? Entonces, R y R' son ambas pares o ambas impares. ¿Qué significa eso? Que tengo una cantidad par, o sea, ambas son una cantidad par de transposiciones o ambas son una cantidad impar de transposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Como esta permutación que está aquí yo la puedo escribir con 5 transposiciones, entonces, si yo agrego aquí cualquier cosa, o aquí al medio, o lo que yo quiera, ¿cierto? Yo sé que eso ya me va a dejar la escoba y jamás voy a obtener el mismo resultado. Pero si agrego 2 transposiciones más, ¿ya? Entonces sí podría obtener el mismo resultado. Por ejemplo, por decirles algo, yo pongo aquí entre medio el, el 1,3, ¿ya? Anoto aquí el 1,3 y aquí anoto el 3,1. Se dan cuenta que voy a aplicar el 2,4, luego intercambié el 3 con el 1, luego apliqué el 2,5 y luego apliqué el 1,3, que en el fondo hizo que el 1 y el 3 volvieran a estar en la misma posición original. Luego aplico 2,7 y cuando ya voy a aplicar este 1,3 ni siquiera se enteró de que habían sido intercambiados ellos anteriormente ya 2 veces. Pero da lo mismo, se sigue aplicando normalmente. Entonces, ¿qué es lo que dice ese teorema? Es que si yo puedo escribir una permutación, como esta que está aquí, con 5 transposiciones, la siguiente forma de escribir algo que me produzca el mismo resultado que esto sería con 7 transposiciones, o bien con 9 transposiciones, o con 11 transposiciones, o con 13 transposiciones, etcétera. Una cantidad impar. Jamás va a poder ser una cantidad par. ¿De acuerdo? Jamás esto que está escrito con 5 transposiciones se va a poder lograr con 16 transposiciones. No, es imposible. Tiene que ser siempre una cantidad impar. Y ojo, que eso, o que sea una cantidad impar, también no asegura de que voy a lograr el mismo resultado. Yo lo único que estoy asegurando es que si es par, ya estoy seguro que no va a producir jamás el mismo resultado, dado que la original era impar. También está este otro teorema, para todo entero n mayor o igual que 2, exactamente la mitad de las permutaciones de S sub n, es decir, de nuestro conjunto de permutaciones de n elementos, son pares y la otra mitad tiene que ser impar. Entonces, apliquemos esto al siguiente ejemplo. Dice, tengo 8 bloques marcados del 1 al 8 con un cuadro que está vacío. Una movida legal corresponde a deslizar un bloque al cuadrado vacío, ¿ya? Determine si es posible lograr la configuración final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No sé si ustedes jugaron con esos puzzles alguna vez, cuando chicos, yo puedo intercambiar este espacio vacío con el 6 o este espacio vacío con el 8, ¿cierto? Lo moví con el dedito si lo quieren ver así. Esa es son las únicas dos opciones que yo tengo en mi primera jugada. No puedo intercambiar el espacio vacío con el 1, ¿ya? Tendría que romper el puzzle y dejar la escoba. Si lo moví hacia arriba, entonces ahora tengo tres opciones. Podría devolverme, es decir, volver a intercambiar el espacio vacío con el 6 que quedó aquí abajo, o cambiar el espacio vacío con el 5, o cambiar el espacio vacío con el 3. Y así debo continuar, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, si yo estoy en este estado inicial, ¿es factible hacer n jugadas para llegar a este estado final? Y aquí, ojo que obviamente lo que está midiendo este ejercicio es aplicarlo en función de lo que acabamos de aprender, ¿ya? Si esto no se trata de estar jugando ni nada por el estilo, la idea es aplicar transposiciones. Y fíjense que las transposiciones aquí son de forma evidente porque yo siempre estoy cambiando dos cosas, el espacio en blanco con alguien. Así que esta sería la permutación entre el blanco y el 6.
Esta sería la permutación entre el blanco y el 8, que en particular son transposiciones. Entonces, viendo los teoremas y toda la teoría que yo les acabo de explicar, la idea es aplicar ese conocimiento y ver si desde este estado inicial podemos llegar a este estado final. ¿Qué es lo que harían? ¿Por dónde partirían? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo aplicar lo que acabamos de aprender a esto? Entonces, vayamos intentando ver ideas de cómo resolver esto. Si, por ejemplo, yo les pidiese anotar la permutación que pasa del estado inicial al final, olvidando cómo son las reglas de este juego, es decir, hacer varios ciclos que no necesariamente tienen largo 2, ¿cómo anotarían esta permutación? Una permutación que pase de este estado a este estado. Eso es lo que les estoy pidiendo en notación de ciclos. ¿Cómo lo anotarían? Olvidando que solamente pueden intercambiar el espacio en blanco con otro número. Antes teníamos la facilidad, ¿cierto?, que los anotábamos horizontalmente, del 1 al 8 más la cajita en blanco, si lo quieren ver así. Ponía flechitas hacia abajo, ¿cierto? Y luego aquí abajo anotaba el resultado. Ahora lo pasamos a dos dimensiones, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces Sofía dice 1, 8, 3, 2, 5, 4. Sofía está diciendo del 1 paso al 8, ¿cierto? Y dice que del 8 paso al 3. Y dice que del 3, ¿cierto? Paso al 2. Luego del 2 paso al 5. Del 5 paso al 4. ¿Y qué más? Ahí cierra el ciclo. Si yo cerrara el ciclo, entonces ahora del 4 debería pasar al 1. Y del 4 estoy pasando al 1. No, ¿cierto? Del 4 paso al 7. Del 7 paso al 6. Del 6 paso al 1. Perfecto. ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué pasa con el cuadro en blanco? El cuadro en blanco es un ciclo degenerado. ¿Por qué? Porque de él mismo pasa a él mismo. En el fondo él no cambió. ¿Ya? Así que efectivamente esta es una notación de ciclos que me permitiría ver qué estoy haciendo para pasar de aquí a acá. ¿Ya? Pero eso no está siguiendo las reglas del juego. Ustedes me deberían decir, pero profe, se saltó todas las reglas, ¿para qué no explicó que tenía que intercambiar el espacio en blanco solamente con el 6 o solamente con el 8 en una primera etapa? Bueno, yo les dije que la idea de esto, a mí no me interesa resolver realmente este problema. ¿Ya? Lo que me interesa ver es aplicar la materia y en particular lo que me interesa ver es ver si es factible pasar de este estado inicial a este estado final. Entonces, si yo les preguntara ahora, la permutación que acabamos de anotar en el chat, ¿cuántas transposiciones me genera? ¿8? 7, ¿cierto? ¿Por qué 7? Porque fijémonos aquí que cuando estábamos anotando en transposiciones, por ejemplo, este 1, 3, 6 que tiene largo 3 me genera 2 transposiciones. Este que tenía largo 4 me genera 3 transposiciones. Así que es el largo menos 1 de transposiciones.
Por lo tanto, si nosotros vemos, contamos los números que tenemos aquí, tenemos uno, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, por lo tanto, eso debería generarme 7 transposiciones. ¿Y qué pasa con el vacío? Lo que dijimos es que nuestra permutación, ¿cierto? Que hace pasar del estado inicial al final sin respetar las reglas del juego, hace que el espacio en blanco quede ahí mismo. Entonces eso no es una transposición, es un ciclo degenerado que solamente contiene al espacio en blanco. Dijimos que la transposición es una, ¿cómo se llama? Es algo que involucra a dos elementos. Entonces, en estricto rigor, si lo quieren ver así, habría 8 permutaciones, pero en realidad, claro, la octava sería este ciclo degenerado que quedó ahí, porque ese queda ahí mismo. Ok, entonces sabemos que para pasar del estado inicial al final, se debe lograr siempre con una cantidad impar de transposiciones, ¿cierto? Porque ocupamos 7 transposiciones para pasar del estado inicial al final. Y entonces cualquier otra opción para lograr este estado se debería poder lograr con 9 o con 11 o con 13 o con 15, etcétera. Cualquier cantidad impar. Jamás se debería poder lograr con una cantidad par de transposiciones. ¿Ya? Y entonces ahora vayamos hacia cuáles son las reglas del juego, qué es lo que estoy aplicando. ¿Qué es lo que está pasando con el espacio en blanco? Si yo empiezo a mover el espacio en blanco hacia arriba y me voy hacia acá y bla, 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 y me hago cualquier trayecto y luego el espacio en blanco se devuelve a donde estaba. ¿Cuántas transposiciones estoy haciendo? O en realidad, la pregunta ¿es esa cantidad un número par o impar? Si en el fondo, por ejemplo, hagamos un movimiento, el más chico que hace que este cuadrado vuelva a su estado original, por ejemplo, iría del blanco al 6 y me devuelvo, del 6 al blanco. Así que eso fue una cantidad par, ¿cierto? Ustedes van a decir, pero profe, eso no asegura nada, pues, o sea, tiene que buscar permutaciones más largas. Ya, ok. Voy del blanco al 6, ahí llevo una. De el blanco que está aquí al 5, llevo 2. Del blanco que está aquí al 8, ¿cierto? Llevo 3. Y del blanco que está aquí con el 6 que había dejado aquí, ¿cierto? 4. Así que fíjense qué es lo que está pasando. Cuando me muevo así, tengo que hacer una cantidad par de transposiciones para que el cuadrado blanco llegue a la misma posición. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora hago algo más largo? Por ejemplo, aquí una, 2, 3, 4, 5, 6, par. Si me voy hacia aquí, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par. Y así ustedes pueden jugar y darse cuenta que cualquiera sean los movimientos que yo aplique, para que el cuadrado blanco llegue a la misma posición donde estaba, necesito una cantidad par de transposiciones. ¿Y eso qué implica? ¿De qué me sirve saber que para que el cuadrado blanco llegue a su posición inicial necesito una cantidad par de transposiciones? Que no es posible lograr la configuración final. Correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo aplico la teoría de permutaciones sin respetar las reglas del juego, para ir desde acá a acá, yo ya determiné que necesitaba 7 transposiciones, ¿sí? En cambio, si ahora ya, yo voy a empezar a hacer transposiciones, voy a empezar a mover este de aquí, luego este acá, luego acá, luego acá, y voy a seguir jugando así un montón de rato, me doy cuenta que para que
este cuadrado blanco llegue a estar aquí, siempre voy a necesitar una cantidad par de transposiciones, ¿ya? Y según nuestro teorema, decía que si yo tengo dos formas de lograr un estado con permutaciones que van a ser R y R', entonces R y R' tienen que ser ambas pares o ambas impares. No puede ser que yo logre un objetivo con una permutación con una cantidad par de transposiciones y que logre el mismo objetivo con una cantidad impar de transposiciones. Y efectivamente nos dimos cuenta que eso no se cumple acá. Por lo tanto, no tiene sentido que yo intente ver, moviendo estos numeritos, ver si puedo pasar desde aquí hasta aquí, ¿ya? Simplemente aplicando la teoría de transposiciones, sabemos que no va a tener jamás sentido hacer eso porque es imposible, ¿ya? Así que si ustedes quieren ser malos amigos, malos hermanos, malas hermanas, le pueden pasar este problema a sus familiares y decirle, a ver, intenta demostrar o ver si puedes pasar del estado inicial al final. Ustedes ya saben que no se puede, así que los van a tener entretenidos ahí muchas horas. Sí, más o menos es como el problema de los puentes de Konigsberg, efectivamente. Bien, entonces aquí está lo que yo les acabo de explicar. Esto está en las diapositivas, lo pueden leer para que lo tengan claro y lo quieran repasar. Y entonces esto nos indica que efectivamente no es factible pasar del estado inicial al final respetando las reglas del juego. ¿Ya? Veamos entonces ahora, perdón, conjuntos de permutaciones. Si tengo G, un conjunto de permutaciones de un conjunto finito X, si G es un grupo con la composición de permutaciones, decimos que G es un grupo de permutaciones de X. Esto parece un trabalengua, ¿cierto? Y eh, lo que estamos diciendo aquí es que si tomamos X como los números del 1 al N, entonces yo me quiero enfocar en un grupo de permutaciones que sea un subgrupo de este conjunto. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero encontrar permutaciones que me dejen en el mismo estado o en un estado equivalente, entre comillas. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es, si yo quiero ver todas las permutaciones para este cuadrado, en donde en la esquina yo las voy a anotar con el 1, el 2, el 3 y el 4 para identificarlas, me gustaría ver cuáles son todas las permutaciones que hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, una permutación en este universo de 4 elementos podría ser intercambiar el 1 con el 4. Pero, ¿qué pasa si yo intercambio el 1 con el 4? La pregunta ¿es este cuadrado sigue siendo un cuadrado? Y obviamente, si intercambio solamente el 1 con el 4, me va a quedar una especie como de reloj de arena, ¿cierto? En donde va a venir, por ejemplo, del 1, que ahora va a estar aquí, voy a ir al 2, que no se movió, del 2 voy a ir al 3, y del 3 me voy a devolver al 4, y del 4 voy a ir al 1. Entonces me quedó una especie de reloj de arena, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, esa no es una de las permutaciones que a mí me interesa. Y la pregunta es, ¿cuántas permutaciones existen dentro de este grupo de 4 elementos que al aplicarlas hacen que este cuadrado siga siendo este cuadrado? ¿Ya? Y la pregunta también es cómo vamos a encontrar esa cantidad. Entonces, siempre, nosotros debemos considerar que una permutación factible es la identidad. Si le aplico la identidad, el 1 es el 1, el 2 es el 2, el 3 es el 3, el 4 es el 4. ¿Este cuadrado sigue siendo este cuadrado? Correcto. ¿Ya? Aquí tenemos otra permutación que sería la rotación en 90 grados y que hace que del 1 paso al 2, del 2 paso al 3, del 3 paso al 4. Apliquemos eso. El 1 se viene donde estaba el 2, el 2 se viene donde estaba el 3 se viene donde estaba el 4, ¿cierto? Y el 4 se viene donde estaba el 1. Así que efectivamente, para que se entienda, hice una rotación en 90 grados y este cuadrado sigue siendo un cuadrado. No me quedó un reloj de arena, no me quedó un reloj de arena acostado, ni nada por el estilo. Es algo que está bien. Rotación en 180
ustedes dirían, profe, aplique esto 2 veces. Claro, pero en realidad eso es simplemente, si yo lo quiero hacer en un solo paso, tendría que ir del 1 al 3 y del 2 al 4, de forma independiente. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Intercambio el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Así que el 1 me quedó aquí y este 2 se vino aquí abajo, ¿cierto? Aquí me quedó el 3, ¿cierto? Y el 4 me quedó acá. Así que me quedó 1, 2, 3, 4, ¿ya? La idea es que simplemente en una permutación yo ya llegue a un estado en donde este es un cuadrado. No aplicar 1, 2, 3, 4 dos veces porque ustedes dirían, pero profe, si 1, 2, 3, 4 lo aplica 2 veces, obviamente va a ser la rotación en 180 porque es aplicar primero 90 grados y a eso le aplica de nuevo 90 grados, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero estar aplicando esto varias veces, sino que yo quiero determinar una permutación que directamente logre este efecto. Y ese efecto, 1, 3, 2, 4, hace que este cuadrado siga siendo el mismo. Pero si yo lo analizo, en realidad eso corresponde a la rotación en 180 grados. ¿Se entiende? Esta otra permutación que está aquí, intercambiar el 1 con el 4 con el 3 con el 2 y el 2 con el 1, ¿cierto? Es equivalente a lo que nosotros vamos a visualizar como la rotación en 270 grados. Entonces, el 1 pasó al 4. Si solamente fuese eso, me generaría un reloj de arena, que es lo que no está permitido. Pero el 4 que está parado aquí ahora, ¿cierto? Lo voy a intercambiar con el 3. Y el 3 lo voy a intercambiar con el 2. Entonces, efectivamente, lo que logré fue hacer una rotación en 270, en donde el 1 quedó aquí, ¿cierto? El 2 quedó acá, el 3 quedó acá y el 4 quedó aquí. ¿Sí? Luego, reflexiona en la diagonal 1, 3. Genero una diagonal entre este punto inferior derecho y este punto superior izquierdo. Así que aquí hago una diagonal, 1, 3, ¿ya? Y lo que voy a hacer entonces es simplemente intercambiar el 2 con el 4. Y eso obviamente lo pueden ver como tridimensionalmente hablando. En el fondo ustedes pueden, ¿cómo se llama? Recortar una hoja, ¿ya? Recortan una hoja con la forma de un cuadrado. Ponen las dos esquinas y le hacen un- una vuelta así, ¿cierto? Y ese cuadrado va a seguir siendo un cuadrado. De hecho, para esta materia y para lo que vamos a llegar al final de la clase, que tiene que ver con órbitas y estabilizadores, al final de la última clase del curso, es bueno para que se imaginen tener un papel y una tijera, ¿ya? Porque vamos a terminar haciendo ese tipo de cosas que logran mezclar efectivamente toda la materia del curso. Entonces, lo que yo quiero hacer es, tengo mi cuadrado en papel, quiero tomar las esquinas como yo quiera, ¿cierto? Y aplicarles una transformación. Si, por ejemplo, agarro las dos esquinas de abajo y las intento intercambiar y no hacer nada más que eso, voy a romper la hoja. Si yo rompo la hoja, ya morí. Esa permutación no es válida. ¿De acuerdo? Además, siempre asumiendo que las dos esquinas de arriba estaban fijas, yo no las podía mover, tienen que quedar ellas ahí mismo. Entonces, también tengo otra reflexión en la diagonal 2, 4, es decir, aquí tiro una diagonal que tiene esos puntos y lo único que voy a hacer es intercambiar estas esquinas, la que es el 3 y el 1. Y esto va a seguir siendo un cuadrado sin ningún problema. Finalmente, tengo la reflexión en el bisector perpendicular de 1, 2, ¿ya? Así que este es 1, 2, el bisector perpendicular es el que pasa por acá, es decir, lo corta a la mitad. De esta forma es como es la línea horizontal que viene aquí. Y efectivamente intercambio el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Así que es como que lo hiciera así, ¿cierto? Estaba así y me vengo así. Y finalmente la reflexión en el bisector perpendicular de 1, 4, es decir, ahora la vertical, ¿ya? Y lo que voy a hacer es como girarlo así, en, en 180 grados, pero con respecto a un eje vertical que ya estaría en 3 dimensiones hablando. Y eso va a hacer que este siga siendo un cuadrado. Cualquier otra permutación va a hacer que mi hoja de papel se destruya, ¿ya? Eh, y por lo tanto, si yo quisiera saber cuántas son esas permutaciones,
simplemente tengo que considerar todas las permutaciones posibles y eso se logra con el factorial de n. ¿Ya? Eso ya estaba indicado al comienzo de la clase. Decía que si yo tengo n elementos, hay n factorial permutaciones dentro, de dentro del conjunto de permutaciones para dichos elementos. Así que el factorial es 4 por 3 por 2 por 1, me indica que existen 24 permutaciones posibles, donde una de ellas siempre va a ser la identidad. Recuerden eso. Siempre la identidad es una de las permutaciones posibles. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo aquí es que como yo encontré 8 permutaciones en las cuales este cuadrado sigue siendo un cuadrado, quiere decir que hay 16 permutaciones que hacen que mi cuadrado se destruya. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos? ¿Muy difícil? ¿Muy enredado? Por ejemplo, yo les podría pedir que en vez de cortar un cuadrado, cortasen ustedes un triángulo. ¿Ya? Y en las esquinas ustedes les podrían poner en ese triángulo 1, 2 y 3, en el orden que ustedes quieran. Y yo les podría preguntar, ¿cuántas permutaciones existen en este triángulo que hacen que, que al aplicarlas ese triángulo siga siendo un triángulo? Y ojo que, por ejemplo, no tiene sentido pensar en estas 8 que están aquí porque ese triángulo ahora tiene un n igual a 3. Aquí estábamos trabajando con un n igual a 4. ¿Ya? Por lo tanto, hay gente que se confunde, perdón, con esto y siempre piensa que, ya, indiferente de cuál es la figura, siempre le voy a tener que aplicar la identidad, la rotación en 90, 180, 270, reflexiones con respecto a las diagonales y reflexión con respecto a los bisectores perpendiculares, que son la línea horizontal y vertical. Pero eso no es lo mismo para un triángulo, no necesariamente. Si yo giro un triángulo en 90 grados, ¿obtengo el mismo triángulo? No, ¿cierto? Entonces, esta permutación ya no me serviría. Y la pregunta es, dado que tengo un triángulo, primero que nada, yo sé que ¿cuántas permutaciones existen? 6, ¿cierto? Ok. Y la pregunta es, ¿en cuántas de esas 6 permutaciones posibles el triángulo sigue siendo un triángulo? Y también hay que ver cuáles son esas 6. La primera siempre va a ser la identidad, siempre. Así que tengo que encontrar otras 5. Por ejemplo, intercambiar de pares. Intercambiar, indiferente de donde ustedes hayan dibujado, ¿cierto? Sus numeritos, el 1, el 2 y el 3, en las esquinas del triángulo, ¿cierto? La pregunta es, ya, por ejemplo, apliquemos 1, 2. Estoy permutando el 1 con el 2, donde esos son esquinas de mi triángulo. Si yo intercambio el 1 con el 2, ¿es eso una permutación que hace que mi triángulo siga siendo un triángulo? Sí, perfecto. Así que ya llevo una, más la identidad, llevamos dos. Si yo intercambio el 1 con el 3, ¿sigue siendo un triángulo? También, ya llevo tres permutaciones. Si yo intercambio entonces ahora el 2 con el 3, también, ¿cierto? Llevo cuatro permutaciones. ¿Y cuáles son las dos permutaciones que me faltan? El 1, 2, 3 y Carlos dice, lo que importa es la forma o los números en las esquinas. Eh, lo que importa es mantener la forma y que el triángulo esté en exactamente la misma posición. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo el triángulo aquí y lo roto en 1 grado,
Ustedes me van a decir, profe, el triángulo sigue siendo un triángulo. No, pues yo quiero que siga exactamente en la misma posición. Ahora, para hacerlo más simple, nosotros le vamos a poner numeritos en las esquinas de mi triángulo, que son tres. Por ejemplo, el de arriba podría ser un 1, el de abajo a la izquierda podría ser el 2 y el de abajo a la derecha podría ser el 3. Y entonces, dado que yo tengo eso, voy a aplicar permutaciones, que es lo que estamos viendo. Los números nos sirven para ver cuántas son, porque si no me podría volver loco y me voy a perder, ya lo voy a girar así o lo voy a girar hacia acá, y en realidad no voy a saber muy bien cuándo voy a haber probado con todas las combinaciones posibles. Entonces, por eso yo anoto números. Ahora, la pregunta es que si yo anoto la permutación 1, 3, es ver si este sigue siendo o no un triángulo, exactamente en la misma posición. Eso es lo que queremos ver. Entonces yo ya llevaba 4, ¿cierto? En donde tenía la identidad y si intercambiaba cualquier par de estos tres números, el triángulo sigue siendo un triángulo. Esas permutaciones en realidad son reflexiones con respecto al eje que cruza por uno de los vértices. Por ejemplo, si intercambio el 2 con el 3, perdón, dije el 2 con el 3, el 2 y el 3 estaban abajo, el 1 está arriba. Así que si intercambio el 2 con el 3, estoy haciendo esto, ¿ya? Y en realidad eso es lo que hace, aquí ya no tengo el efecto de ¿cómo se llama? De reloj de arena, ¿cierto? Como ocurría en el cuadrado. ¿Por qué? Porque en realidad es como girar todo el triángulo, pero el de arriba quedó ahí mismo, ¿cierto? Así que eso lo que estoy haciendo es una reflexión con respecto al eje que viene completamente así, que es vertical, ¿ya? Si intercambiara, por ejemplo, entonces el 1 y el 3 que viene acá, estoy haciendo una reflexión con respecto al eje que viene a cruzar aquí, ¿cierto? Y se topa con el vértice en 2. Hago esto, ¿ya? Y por lo tanto lo que está ocurriendo ahí es que tengo que buscar cuál es ese bisector, ¿cierto? Que corta el triángulo, pero en el fondo tengo tres, ¿cierto? El que pasa por el nodo 1, el que pasa por el nodo 2 y el que pasa por el nodo 3. Y esas son las reflexiones. Y me queda por analizar las únicas dos permutaciones posibles que no he analizado. Y donde Sofía ya dijo cuál era una, dijo el 1, 2, 3 y el 1, 3, 2. Correcto. Entonces ahora, para que ustedes se lo imaginen, si del 1 que estaba arriba, el 1 pasa al 2, el 2 pasa al 3 y el 3 pasa al 1, ¿sigue siendo ese un triángulo idéntico al original? Sí, pues cierto. Y de hecho eso es como una rotación. ¿Ya? Estaba así, hice una cosa así. ¿Ya? ¿Y esa rotación en cuántos grados sería? 360. ¡Wow! Si hago una rotación en 360, eso es la identidad. En 60, ya, ok, todavía no llegamos. Sigan pensando. Muy bien, 120 grados, ¿ya? Entonces, si yo tengo un triángulo y le aplico una rotación en 120 grados, me va a quedar el mismo triángulo tal igual que el original, ¿ya? Por supuesto que las esquinas, que yo las numeré, las cambié, obviamente, porque si no, no se puede, pero me va a quedar exactamente en la misma posición que el original. Y la siguiente, cuando hago el 1, 3, 2, ¿ya? Entonces el 1 estaba arriba, el 3 estaba a la derecha y el 2 a la izquierda. Entonces el 1 se intercambia con el 3 con el 2 y el 2 con el 1. Entonces me di la vuelta, pero ahora ya llegué a 240 grados. O si lo quieren ver así de otra forma, a menos 120, pero da lo mismo, o sea, igual es 240. Estamos diciendo que llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, ¿a qué resultado llegamos? Nos dimos cuenta que las permutaciones para un triángulo, ¿ya? Eran 6 y las 6 definen, ¿cómo se llama? Llegar al mismo estado que el original. En cambio, para un cuadrado, esto ya no es lo mismo. Si yo hago un pentágono, si hago una figura que ya sea menos regular, como por ejemplo una cruz
o algo por el estilo, ya no voy a tener la misma cantidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedamos? ¿Bien? Ok. Entonces, ahora de ejercicio, para en la tarde, corten una figurita ahí de papel, como ustedes quieran, que quizás no sea regular, y busquen cuántas permutaciones existen. Y en las esquinas, pónganles numeritos, ¿cierto? Para que se den cuenta que cuando la giren o cuando le hagan una reflexión, ¿cierto? Ver si efectivamente están llegando exactamente al estado original. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar.